8 de la mañana, 4 minutos. Andrés Candela, nuestro compañero en Francia, preparó videocolumna de opinión, La Hoja de Velocidad, con una pregunta muy interesante que además hace un puente. Es como un eslabón entre la Pascua y el Día del Idioma, que es mañana. El Verbo se hizo carne. A usted, esa expresión, Paula, ¿a qué le remite? ¿Qué le recuerda? Tal vez de la niñez, tal vez del mundo católico, por supuesto. El Verbo se hizo carne. Pues, Felipe, yo la tengo muy asociada al tema de la religión y quizás a uno de los evangelios que habla de eso, de cómo Jesús vino a la tierra a convertirse, pues a vivir como nosotros, pues los seres humanos. Creo que esa es como la referencia que tenemos muchos de esa expresión. Por supuesto va por ahí, pero además de niños era muy difícil entender esa frase, casi un dogma. Pues esa pregunta se la hace Andrés Candela a importantes escritores, periodistas, para, repito, tejer un puente, una relación, una conexión entre la Pascua y la palabra. Andrés Candela, Hoja de Velocidad. Me emociona mucho esa pregunta. ¿Qué puedo decir sobre la expresión el Verbo se hizo carne? Porque me hace volver a los años de la infancia en San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba. Mi abuela me arrancaba al caer la tarde para ir un rato a la última misa de la parroquia del barrio. Mi madre era una mujer piadosa que todos los días rezaba el rosario, lo rezábamos con ella en familia, nos leía la Biblia. Y ahí oí yo, tendría 8 años, más o menos 9 años, oí por primera vez la expresión, y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. De los 5 a los 10, 12 años de edad uno eso no lo entiende y nadie se toma la tarea de explicárselo de manera sencilla. Era algo que yo no podía entender, era un misterio. Y hasta pensaba que no entender formaba parte del respeto. A mí me llamaba mucho la atención que fuera el verbo, la categoría que se utilizara, la acción, la que se hizo carne, que tampoco me encajaba, y no un adverbio, un artículo o un sustantivo. El tema del verbo encarnado se me hacía más como una especie de juanete literario, como una especie de juanete sintáctico, como un verbo mal colocado ahí. Luego asociaba esto a las palabras de María al ángel: hágase en mí según tu palabra. El verbo es la palabra. Ya después Arjona trató de explicarlo diciendo que Jesús era verbo y no sustantivo, y por el ahí verbo que se hace carne, aquello que es divino pero se encarna en una humanidad palpitante, ¿no? El verbo es Dios. Dios es el verbo. Me convertí en acólito, monaguillo en San Bernardo del Viento. Yo ayudaba a misa. Alguna vez se lo pregunté a un sacerdote amigo. El verbo es acción, es movimiento, es vida. Cuando la misa era en latín y yo tenía que responderla en latín, y ahí aprendí, entonces entendí. Creo que el valor que tiene la palabra hablada y escrita, sin duda, es una de las expresiones más bellas, más hermosas, incluso literariamente, una de las expresiones que a mí más me llena el corazón. Las enseñanzas de aquel verbo hecho hombre no es su palabra hecha texto griego años después, fueron cautivadoras y también muy perturbadoras para algunos, mejor dicho, para todos. Eran consejos que considero necesitaba la humanidad desde hace muchos siglos. Es decir, a los ricos les pidió reparación, a los miserables los esperanzó, y el consuelo del cielo jamás lo vendió, como sí lo hizo Roma siglos después. Pero ¿por qué el verbo profetizado tenía que experimentar en las entrañas de la propia carne, además con las debilidades de semejante prisión que es el cuerpo humano? El verbo se postró a nuestra misma condición, mas jamás sucumbió. Un asunto de Pascua y también de análisis semántico dentro de esta misma semana. Felices Pascuas, un muy buen resto de viernes y un buen fin de semana para todos. Andrés Candela.
Gracias, Candela, también para usted en Francia, muy profunda, casi filosófica esta videocolumna de opinión. Bueno, menos lo de Arjona de JJ, cuyos argumentos estuvieron perfectamente bien elaborados y expuestos, pero ese asunto de Arjona, bueno, lo explica bien JJ a quienes participaron. Gracias, muy filosófica esta videocolumna. Muy filosófica, Felipe, además con esos personajes, pues reflexionando sobre una expresión que se usa históricamente, pero que ahí viene también la otra parte. Este 23 de abril, Día del Idioma, es también la reflexión de cómo se está usando los verbos, los sustantivos, los adjetivos, como lo planteaba también Jota. Claro. Y gracias a Candela por convocar a Gozaín, a Luis Alirio, al amigo argentino, por supuesto a JJ. Buena, muy buena columna de opinión.